Ey, para ti, reactor. A todos, ¿cómo les va en la semana? Qué bueno verlos por acá, Carla, Angelina, Fabi, Yajaira. Hace días que no te veía, Yajaira. Adriana, qué bueno, qué gusto que estés por acá también y Natalia. Muchas gracias. Eh, Nada, Gracias. estamos esperando durante estos últimos 15 días. He estado esperando la oportunidad para presentarles lo que vamos a ver hoy. Y Y la verdad es que cada vez que nos vayamos a encontrar con respecto al tema que vamos a estar conversando, probablemente va a pasar un poco como lo que pasa con la IA, que lo que sucedió ayer, las noticias que sucedieron ayer, ya probablemente fueron reemplazadas por algo más novedoso en el día de hoy. Pues nada, ustedes conocen mi background como ingeniero de software y el equipo de trabajo con el que trabajo, que de cierta manera se han involucrado muchísimo con el uso de la tecnología en los procesos en los que trabajamos. Y también al mismo tiempo me, me siento muy comprometido con que al dar soluciones a ustedes desde el momento en que comenzamos a trabajar con el lead, me comprometí muchísimo con no solamente darle soluciones desde el lado del lender, sino también poner a trabajar ese background de tecnología en función de ustedes en la medida en que el tiempo me lo permitiera. Y pues nada, el tiempo me está permitiendo ahora, o quizás más que el tiempo permitírmelo, estoy forzando un poco a tener más tiempo para desarrollar soluciones, desarrollar herramientas para mejorarles el día a día a ustedes en su trabajo, porque al final siento que es una manera también de mejorar mi trabajo cuando ustedes están mejor preparados. Por supuesto, el trabajo que llega o las colaboraciones que llegan del lado de ustedes vienen mucho más elaboradas, vienen mucho más preparadas porque están usando herramientas y están desarrollando habilidades que me permiten a mí también el trabajo acá como lender hacerlo un poco más fácil, mucho más fácil incluso. Y precisamente lo que estoy presentándoles hoy no está muy relacionado también con mejorar las habilidades y con mejorar las capacidades que ustedes tengan como realtors. Algunos de ustedes, Natalie, por ejemplo, Angiolina también estuvieron en la presentación que hice de esta herramienta, la primera versión, una versión beta, en el último encuentro que tuvimos de Lead State. Pero como les mencionaba hace un rato, probablemente los que estuvieron como Angiolina, los que estuvieron como Natalie, en esa sesión ya se sientan desfasados un poco si han probado la aplicación con respecto a la versión que estamos mostrando hoy, porque vamos a estar introduciendo novedades de manera gradual, de manera continua y siempre buscando que la herramienta se vaya uno eh, mejorando, haciendo una mejoría de lo que hemos obtenido a partir del feedback que ustedes mismos nos dan. Y dos, por supuesto, que vaya incorporando otras capacidades que no han visto y que teníamos en mente. ¿Pueden ver mi pantalla? No, yo no. Ok, ok. No, entonces voy a empezar a compartir ahora. Bien, la presentación de hoy está relacionada precisamente con un tema que yo siento que es la fase medular, el tema más importante y sobre el que he incidido muchísimo en los entrenamientos que he dado en Elite, y es el tema de la precalificación. ¿Cuál es el mayor, para mí, la mayor falencia, la mayor dificultad que tienen al día de hoy cualquiera de los realtors con los que trabajo? No son ni siquiera, no son aquellos clientes que empezaron a trabajar y que no pudieron cerrar. No son ni siquiera eh, aquellos clientes con los que se empezó a trabajar y que tuvieron determinadas circunstancias que hicieron difícil o imposible poder cerrar. Para mí, la mayor falencia que tiene, el mayor problema que tiene
la mayoría de los profesionales en esta industria están relacionados con aquellos clientes con los que ni siquiera intentamos trabajar, con los que llegaron probablemente, como pasa la mayoría de las veces, llegaron sin estar preparados para comprar y se perdieron en el camino. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, y cuando digo la gran mayoría, estoy seguro que todas como Rialtos, no tenemos ahí representación varonil de Rialtos, bueno, todas como Rialtos, yo estoy seguro que son muchísimos más y es un larguísimo por ciento de las personas de los leads que llegaron a ustedes y no cerraron, que los que cerraron. O sea, por estadística, en esta industria generalmente se cierra un 1%, perdón, un 10% de los leads que llegan. De cada 10, uno. Y, y la pregunta que debería uno hacerse es, más que qué hice bien para que cerrara uno, qué pude hacer mejor para que cerraran los otros 9. Y la realidad es que cuando llega alguien a comprar con nosotros, tratamos de encontrar una solución para el presente. Tratamos de encontrar una solución para que en este instante que esta persona quiere comprar, ¿qué solución yo le puedo ofrecer? Llamo al lender y le pregunto, hey, ¿tienes tal programa para esta persona que tiene un crédito bajo? Hey, ¿tienes tal programa para esta persona que tiene muchas deudas? O sencillamente, vamos a una constructora y decimos, mira, tengo este cliente, ¿me lo pueden calificar? ¿No me lo pueden calificar? Lamentablemente, las mismas estadísticas lo dicen, la mayoría de las veces la respuesta es no. Pero esa respuesta de un no significa que no se podía convertir en un sí. Lo difícil y lo que muchas veces se nos hace imposible es darle un seguimiento para convertir ese no en un sí. ¿Y por qué no se convierte a esos 9 en un sí? La mayor parte, el mayor por ciento de las veces es porque no se les hizo un seguimiento adecuado. Y otro por ciento importante del por qué no se convirtieron en un no es porque no se hizo un trabajo de mesa que nos permitió identificar qué había que hacer, qué variables había que mover para convertir a esta persona de un no a un casi y de un casi en algún momento a un sí. Y pues nada, lo que termina pasando, la gran mayoría de las ocasiones, lo que termina pasando es que esa persona se fue, se quedó en el camino y lamentablemente no hubo manera de recuperarlo porque no hubo una estrategia para darle seguimiento. Un segundito, salirme de aquí. No me estoy pudiendo. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son los puntos de dolor que yo identifico como lender y que al mismo tiempo también identifico porque tengo el negocio, ustedes me conocen, tengo el negocio del real estate muy cercano en mi casa? Lo primero es que las calculadoras básicas que aparecen en los sistemas, en todos los, ya sea Silo, ya sea HAR, ya sea cualquier calculadora básica que existe de mortgage en Internet, a veces no contemplan los taxes, a veces contemplan taxes, seguros y HOA que no se reflejan, que no se relacionan con el escenario de la persona que está comprando. Eso es un primer problema que existe y que la verdad es que es muy difícil para un cliente o para un realtor al momento en que está haciendo una precalificación, entender que los números, si me voy a cualquier calculadora, los taxes, el seguro, el HOA que aparecen en esa propiedad probablemente no son los que va a tener finalmente la propiedad que cumple el cliente, que compra el cliente o que desea comprar el cliente. Y es bien difícil darle números para poder determinar cuál es su capacidad de compra. Lo segundo es que ni siquiera a veces tenemos la capacidad o las habilidades, más que la capacidad, las habilidades para rápidamente poder calcularle al cliente cuál es su capacidad de compra. Lo tercero es que muchas veces en el caso de los realtors que mejor preparados están, he visto que usan o un formulario en internet, un formulario, un Google Form, donde ponen la información del cliente, van rellenando algunos de los campos y ahí quedaron. Y toman las respuestas, simplemente se almacenan las respuestas, se almacenan las respuestas en una base de datos, eso lo he visto, un Excel o una base de datos. O
en, en el- en otros escenarios toman un papel, un formulario que tienen impreso, una forma que ya tienen en determinado formato y guardan esa información en ese papel. Es muy difícil darle seguimiento a esa información en el papel, es muy difícil darle seguimiento también incluso a una base de datos si no está estructurada esa información, si no hay una manera de interactuar esa información con un lender, con el cliente, darle seguimiento a esa información. La verdad es que es muy difícil darle seguimiento al cliente usando herramientas así. Lo normal es que cuando llega un cliente a ustedes, y lo había mencionado yo en el entrenamiento presencial, llego yo como cliente y le digo al realtor, quiero comprar una casa, necesito que me ayude a comprar una casa. Este realtor ya tiene algunas habilidades y puede hacer las preguntas que ya conocemos. Ok, dime, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto tienes de deudas en los pagos mínimos mensuales? Y además de eso, ¿cómo está tu score? En qué rango está aproximadamente tu score? Y cuando el realtor que ha desarrollado habilidades, estas habilidades que también las hemos trabajado en los entrenamientos de lead, es capaz de realizar cálculos y con esos cálculos determinar cuál es la capacidad de compra, pues bien, tenemos uno de los mejores escenarios donde el cliente al menos se va con una idea, al menos se va con una idea de cuánto podría comprar. Lamentablemente, la mayoría de las veces, los realtors de nuestra comunidad no contemplan como parte del proceso de entrevista llegar a esos números, a darle al cliente, yo creo que tú calificas para tanto. Eso a veces es un poco de, y con todo respeto, a veces un poco de la misma inseguridad de los métodos que se usan y quizás para no meter la pata es mucho mejor confiar en el lender y decirle al cliente, no, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar la información al lender, vamos a aplicar y el lender te va a poder decir con más claridad para qué valor de casa tú puedes comprar. La realidad es que cuando ponemos en una pausa al cliente para esperar a ver qué nos dice el lender, hay un costo de oportunidad. Este cliente que llegó con una expectativa ya siente que esa expectativa hay que ponerla en pausa hasta que alguien le revise su crédito. Ya sabemos muy bien lo que significa muchas veces para los clientes el terror de que les revisen el crédito, sus deudas de sus cuentas de banco. Ya saben que el cliente que a lo mejor quiere aplicar para una asistencia de down payment no quiere mostrar que probablemente quizás tiene un ahorro porque siente que eso le va a afectar para su aplicación de la asistencia de down payment. Un cliente que probablemente no quiere que revisen sus deudas, no quiere que revisen, que entren a demasiado detalle. Y es entendible, ese cliente quizás en este momento solamente está explorando. Y el hecho de que esté explorando no significa que no va a comprar, significa que probablemente no quiere comprometerse demasiado en el escenario, solamente está tanteando y ese tanteo no siempre es la preaprobación. La preaprobación ya es un proceso más riguroso, más profundo y al que no muchos se quieren involucrar demasiado. Otras veces sencillamente la tecnología les cuesta muchísimo subir documentos, entregar esos documentos en el formato que se los piden, les da mucho más trabajo y eso también hace que a obtener una preaprobación y esa expectativa de un número se aleje un poco de ese tipo de cliente. Pues nada, el objetivo de esta aplicación que hemos desarrollado para ustedes, pensada para ustedes y también para los clientes, es acercar muchísimo más esa expectativa al proceso de la entrevista. A que cuando alguien llegue a ustedes de una manera rápida, ustedes puedan abrir una tablet, abrir una laptop, abrir incluso el teléfono y rápidamente con la información que el cliente va a proporcionar, lo mismo ustedes puedan determinar cuál es la capacidad de compra de su cliente, que sus clientes entrando a la aplicación puedan determinar cuál es su capacidad de compra y mejor todavía, entender qué casas dentro de ese rango de ese rango de calificación él podría comprar y cómo quedarían los pagos para esa casa en específico que él puede ver que quizás puede comprar. Ustedes le van a poder dar seguimiento a sus clientes, todos los clientes que apliquen usando el enlace o que los pongan a ustedes en el sistema como su realtor van a poder dar seguimiento a esas precalificaciones y al mismo tiempo el cliente va a poder comunicarse con ustedes y ustedes darle soporte para si hay algo que él no entiende en la aplicación, ustedes pueden entrar a la aplicación del cliente y modificarla o sencillamente comunicarse con el equipo de Trusty Lender para que los ayuden ante una dificultad. Lo más importante es que el comprador no se va a desilusionar por la falta de seguimiento. Ustedes van a poder saber qué pasó con su cliente porque entrando información
simplemente información verbal, información que todavía no ha sido verificada, pero es información que puede ser válida para nosotros. Vamos a poder entender como Realtor qué variables tiene que mover mi cliente para poder calificar para un mejor valor, probablemente. O sencillamente el mismo cliente va a poder decir, oh, ok, pero si yo me bajo estas deudas, mira cómo subo mi calificación. Pero si yo quiero que mi pago mensual sea más bajo, mira lo que tengo que hacer. Este es el valor de casa que tengo que comprar. Entonces, sin más, no les voy a dar mucho más detalles. Quiero mencionarles que iQualify es la herramienta que les estoy presentando. iQualify es una aplicación web. La pueden encontrar en iQualify.thetrustyLender.com. Forma parte de un paquete de herramientas que vamos a estar presentando y creando para ustedes. Y como les mencionaba, es una herramienta que va a permitir tanto al realtor como a los compradores, a partir de la información que declara el cliente, saber cuál es su capacidad de compra, qué puede comprar, cómo queda su pago mensual y qué tiene que hacer si quiere modificar esa capacidad de compra, ese pago mensual en sentido general. ¿Qué otro tipo de propiedades puede entrar? Cuando ustedes dan clic sobre o cuando van directamente al navegador y ponen iQualify.thetrustyLender, lo más importante es algo que, por ejemplo, no estaba en la presentación que teníamos hace unos días. Hace unos días, tanto el realtor como el cliente tenían que registrarse para poder empezar a hacer una precalificación. Entendemos que muchas veces el proceso de registrarse, desde un inicio, que te pidan registrarte en un sistema, es algo que te bloquea, es algo que probablemente te aleja un poco de empezar a probar. Y pues sencillamente creamos una manera de comenzar a entrar los datos sin necesariamente haberse registrado. Lo primero que cuando se abre la pantalla en iQualify.thetrustyLender.com van a poder ver es que si ya tienes un usuario, vas a poder entrar a una sesión. Si no, puedes registrarte directamente aquí. Además, tenemos dos opciones más acá a la derecha, arriba, que son una para cambiar el modo claro o modo oscuro y cambiar el idioma del inglés hacia el español. Ahora, lo primero que nos pregunta la aplicación es, ¿qué estás buscando? Y lo primero, perdón, antes que nada, es preguntarles cuál es el nombre de la persona y en qué rol está. ¿Soy una persona que quiero precalificarme como cliente o soy un realtor? Voy a comenzar a hacer un ejemplo como realtor, Liuber Realtor, porque es el flujo que más me interesa mostrarle a ustedes ahora. Antes de continuar, ¿alguien tiene dudas de qué consiste la aplicación? Sí, pueden ir poniendo las preguntas. Si van teniendo preguntas durante mi presentación, pueden irlas poniendo en el chat y yo voy a estar atento al chat, ¿sí? Muy bien, entonces voy a continuar. Voy a hacer un flujo en el que yo me llamo Liuber Realtor y precisamente la aplicación me está preguntando qué yo soy, cómo me identifico, como un comprador o como un realtor. Voy a entrar como realtor, selecciono realtor y puedo comenzar mi aplicación de manera anónima o sencillamente comenzar a crear, o sea, entrar, a autenticarme en la aplicación o registrarme. Voy a comenzar mi aplicación sin registrarme, simplemente voy a empezar un flujo. Voy a poner, o sea, pueden ver que en cualquier momento puedo cambiar las opciones que había mencionado. Aquí se ve cambiar a inglés o a español. Voy a ponerlo en español. Primero, ¿para qué clientes, si estás entrando como realtor, lo primero que está preguntando es, ¿para qué cliente estamos creando una aplicación? ¿Para qué cliente estamos creando una aplicación? Voy a ponerlo aquí en inglés. Importantísimo, nosotros buscamos proteger la información de los clientes entre realtors. O sea, no quiero, por ejemplo, no queremos que si yo escribo aquí Luis Pérez, me salga un listado de todos los clientes Luis Pérez. Si ya Luis Pérez, mi cliente Luis Pérez se registró, yo conozco su número de teléfono, yo conozco su email. Entonces voy a buscar a mi cliente que se llama por ejemplo, Liuber Durán, voy a buscar mi cliente que se llama Liuber Durán, voy a poner aquí su número de teléfono. Mientras yo no haya puesto un número de teléfono válido, el sistema no va a encontrar Luis. ¿Por qué estoy buscando aquí a mi cliente? ¿Para qué me sirve a mí aquí buscar mi cliente? Porque si ya mi cliente se registró, yo le pasé el enlace y yo no me he registrado todavía en el sistema, ya el cliente existe en el sistema, yo puedo buscarlo y asignarle la precalificación que estoy creando. 832-869-5327
Y si yo busco aquí, el sistema va a encontrar que hay un cliente que se llama Liuber Durán. Evidentemente, no todo, o sea, un realtor cualquiera no va a saberse el número de teléfono del Uber, solamente generalmente se lo va a saber la persona con la que está trabajando. Ahora, si no se saben el número de teléfono o el email, entonces van a invitar lo normal es que el realtor se conozca o el número de teléfono o el email. Si no lo saben, van a tener que introducir uno de los dos e invitarlo. Voy a poner, por ejemplo, aquí un número, un correo, un ejemplo de correo, voy a poner Uber más cliente. Esto es un correo de prueba, Uber más cliente 10 arroba gmail.com, y me está diciendo que no ha encontrado a nadie con ese email. Este email yo voy a invitarlo, y lo que estoy haciendo cuando doy clic aquí en invitar al cliente, lo que va a suceder es que yo como realtor estoy invitando al Uber, el Uber cliente, lo estoy invitando para que entre a la aplicación, a una aplicación que yo estoy comenzando para él, en la que yo voy a entrar sus datos a partir de la entrevista que tuvimos, pero él también va a poder ver su aplicación una vez que acepte la invitación. Yo voy a invitar a este cliente que se llama Uber, él se llama Uber cliente. Ese es su email, es un email ficticio, y voy a poner que su teléfono es, ahora mismo no estamos validando el teléfono, no nos importa mucho. Y voy a enviar la invitación. Una vez que hemos invitado al Uber, ya lo seleccionamos como cliente, vamos a continuar. Lo siguiente que nos va a preguntar la aplicación es qué está buscando mi cliente, porque recuerden que estamos ahora haciendo una aplicación para un cliente como Rialto. ¿Qué está buscando el cliente? Actualmente tenemos todavía en fase de prueba el flujo de navegación para inversión en propiedades y el flujo de navegación para refinanciamiento. Entonces, ahora mismo solamente tenemos activado el flujo de comprar una casa. Mi cliente desea comprar una casa. Lo siguiente que pregunta es qué tipo de propiedad desea comprar. Ahí ustedes ven el listado de propiedades. Voy a acercar un poquito más, no sé si se ve mejor así. Y mi cliente, por ejemplo, desea comprar una casa. Siguiente pregunta, ¿ha sido dueño de propiedad en los últimos 3 años alguno de los compradores? Voy a poner que no para representar que es un primer comprador. Y finalmente le pregunta, o sea, a continuación le pregunta en qué estado está comprando. Voy a escoger Texas. La siguiente pregunta es, ¿cuándo estás planeando comprar? Evidentemente, esto aquí nos muestra cuál es el grado de rapidez con que deberíamos responder a este cliente en función de cuán pronto está queriendo comprar. Y finalmente, le preguntamos qué es lo que más le importa. Lo voy a poner en español. ¿Qué es lo que más le importa? Si un pago mensual más bajo, una tasa de interés más baja, qué costos de cierre más bajos, o sea, unos costos de cierre más bajos, evitar un seguro hipotecario o ninguno de los anteriores. Básicamente lo que queremos es entender la psicología de nuestro cliente, qué es prioridad para él en ese momento, y aunque esto no influye en los cálculos sí nos va a permitir entender un poco mejor y cómo llevar la conversación a partir de cuál es su prioridad. Esta pantalla inicial donde vamos a hablar fundamentalmente el cliente, ustedes a nombre del cliente, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las intenciones del cliente en sentido general. Ya una vez que salimos de esta pantalla, ya empezamos entonces a llenar lo que es la información propia del cliente. Una vez más, yo estoy llenando una precalificación de uno de mis clientes, pero también pudiera ser lo mismo que está viendo el cliente si la estuviera llenando él. Ahora, sí pueden ver que el nombre que está llenándose aquí es el que habíamos puesto, Liuber cliente, y Liuber más cliente 10 es el correo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el estatus legal? Bueno, voy a poner que es ciudadano. ¿Tiene puntaje de crédito? No tengo historial de crédito, o sí tengo historial de crédito. Si él escoge que tiene historial de crédito, entonces vamos a usar un rango. No necesitamos que el cliente sepa exactamente cuál es su rango de crédito, simplemente vamos a preguntarle en cuánto tú crees que tienes el crédito. Ya sabemos que por muy exacto que nos dé una puntuación un cliente, esa puntuación no necesariamente va a ser la misma que saldrá en el reporte del lender. Entonces preferimos usar un rango para tener una idea a la hora de hacer un cálculo básico de una tasa de interés estimada, pero podemos escoger cualquiera de esos rangos. Si ponemos que no estoy seguro, el sistema va a usar predeterminado una tasa de 620, y si ponemos que no tenemos historial de crédito, probablemente el sistema va a decir que como no tiene historial de crédito, lo que recomendamos es que crees un historial de crédito para poder calificar
aunque hay algunos tipos de préstamos en los que esto no va a ser necesario. Hay tipos de préstamos donde no necesitamos historial de crédito, y yo le he mencionado en algunos de los entrenamientos, que es el caso de los ITIN, no siempre se necesita un historial de crédito. La siguiente pregunta que se va a hacer es la dirección actual de la persona. No hay prácticamente nada que escribir. Ustedes han visto que casi no he escrito nada en la aplicación. Todo es dar clic o tap en los lugares. En estos casos, por ejemplo, si es una dirección, hay el completamiento automático. Voy a usar cualquiera de estas direcciones. Ven que automáticamente se llena todo. Y lo siguiente, bueno, ¿desde qué año vives ahí? Igualmente, no hay que prácticamente escribir nada. Puedo decir que desde el año 2022 del mes 5. No hay que poner fechas exactas. ¿Pagas renta? Si pones que sí, vas a poner cuál es el valor. Si no pagas renta, simplemente lo dejas tal como está. No es importante para los cálculos, pero mientras más información recolectemos va a ser bueno para ustedes. La siguiente pregunta va a preguntar por el empleo. ¿Qué empleo tienes? Si el cliente mencionó que es self-employed, van a poner aquí que sí, que es un empleado por cuenta propia, o si no, o empresario, emprendedor, y si no, simplemente se pone que es empleado. Acá van a poner el nombre de la compañía con la que trabaja. Ustedes o el cliente van a poner el nombre de la compañía del cliente y el salario bruto que ingresa mensualmente. Se le pregunta si sigue trabajando ahí actualmente o no, y además en qué fecha comenzó a trabajar. Digamos que 2020, no sé, 2023, mes 5. Pueden agregar otros empleos si son empleos actuales. Los empleos pasados no importan para el cálculo, realmente ahora en este momento no importan para el cálculo de la precalificación. Les recuerdo, esto es una precalificación, no es una preaprobación, y se basa en lo que el cliente responda. Si el cliente cree que gana 7,200 y en realidad gana más o gana menos, al final el lender va a terminar determinando el valor exacto, pero lo que el cliente ponga o lo que ustedes calculen por su propia cuenta está bien. Ahora, si el cliente gana $25 la hora, ¿cuánto es su salario mensual? ¿Alguien me puede responder esa pregunta ahí? Si el cliente gana $25 la hora, cuánto gana mensualmente el cliente? ¿Alguien me responde en el chat? Acá se me perdió el chat. Ahora sí lo veo. Ok. Muy bien, por acá veo algunas de las preguntas. Voy a empezar a responder en un momentico cuando ya termine de hacer la aplicación. Alguien me responde: si el cliente gana $25 la hora, ¿cuánto sería su salario mensual? 5,600 Deli, 433 Angiolina. Muy bien. ¿Alguien más? No tengan pena, atrévanse. Pongan el número que crean. $25 la hora, ¿cuánto gana ese cliente al mes? Lo más importante aquí es equivocarse, porque para aprender estamos todos. ¿Me pueden decir? ¿Alguien más? Darío, eso es trampa. Tú trabajas con el lender. Pueden abrir su micrófono si quieren, podemos conversar. Me gusta que sea interactivo, no es una clase de aquí para allá y únicamente. 4:33. Bueno, miren, yo aprovecho entonces para hacerle un comercial de algo que estuve presentando en la semana en el último entrenamiento, y es nuestro nuevo sitio web de trustylender.com. Es un sitio web que hemos preparado con muchísimo amor también para ustedes. Está pensado muchísimo, está muy pensado para los realtors, también para los clientes, pero no he visto, la verdad, muchos sitios web que tengan secciones dedicadas a los realtors de la manera en que estamos tratando nosotros de trabajarlas para ustedes. Y en este sitio web, aparte de que una de las novedades que no estaba en el último entrenamiento que hicimos, es las tasas al día de hoy, las tasas del mercado vigentes al día de hoy. Miren, esta sección que tenemos aquí, qué tipo de compras puede hacer, les va a determinar con un alto por ciento de precisión cuál es el tipo de préstamo que lleva un cliente basado en 7 preguntas. Miren qué fácil. Nunca he tenido casa propia, soy primer comprador. O sea, perdón, una primera vivienda. Estoy comprando mi primera vivienda.
Casa unifamiliar, condo, voy a poner aquí una casa unifamiliar. ¿Qué eres, ciudadano o green card? Ciudadano o green card, uno de ellos, mejor dicho, una de las cuatro preguntas era, yo escogí ciudadano o green card, puede ser residente no permanente, ITIN, extranjero no residente. Escogí ciudadano o green card. ¿Eres W2? Ok. ¿Qué rango de crédito tienes? Voy a decir que 740. ¿Eres miembro o veterano del ejército? No. Muy bien. Entonces, tu préstamo recomendado es un préstamo convencional. Podemos reiniciar ese simulador para que vean. Estoy comprando mi primera vivienda. Es un condominio, townhouse. Soy residente no permanente, empleado de dueño de negocio, 1099. Tengo un crédito de 620, 679. Y el down payment, importante, ¿qué down payment puedes aportar? Aquí le está haciendo una pregunta de down payment porque ya sabe que no es un ciudadano residente que va a poder aceptar el mínimo, que va a poder poner el mínimo de down payment. En el caso de los residentes no permanentes, el mínimo actualmente que están pidiendo es 5, entonces voy a escoger 5 y le dice, pues bien, llevas un préstamo convencional. O sea, esta es una herramienta que estoy aquí promocionándola a ustedes, pero que está pensada para ustedes, no es una publicidad de Trusty Lender, donde les va a poder rápidamente identificar qué tipo de préstamo pueden ustedes aplicar o qué tipo de préstamo se ajusta mejor al cliente con el que estén trabajando. Hay otras secciones que estuvimos incluyendo en esta sesión, en este sitio web, y importantísimo, y el por qué entré aquí, es la sección de The Trusty Tools. The Trusty Tool es una suite de herramientas que estamos creando para ustedes, de la cual iQualify forma parte, pero no se limita a ella. Y algunas de ellas son las herramientas de cálculo de salario mensual. Aquí vemos que hay calculadoras de ingresos W2, calculadoras self-employed, calculadoras de ingresos para K1 y compañía y calculadoras de ingresos para bank statement. En el caso de la del W2, podemos ver que si una persona tiene un salario anual determinado, calcular cuál es su salario mensual y si tiene un salario por hora, esta persona trabaja a $25 la hora, $25 la hora. ¿Qué escribe aquí? Únicamente los $25 por hora, ¿verdad? Trabaja 40 horas a la semana, pues bien, su salario mensual es 4.333 al mes. Así que ahí está la respuesta. Varios de ustedes acertaron y básicamente la manera en que se calcula lo estuvimos dando en un entrenamiento, hace 2 entrenamientos atrás, pero miren lo interesante porque yo sé que es una pregunta que varios de ustedes se han hecho. Y si esa persona solamente le están dando 30 horas a la semana, trabaja en los almacenes de Amazon, no le dan las 40 horas a la semana y trabaja 30 horas. Bueno, eso nos sirve para poder calificar. La respuesta que yo les he dado a ustedes anteriormente es sí sirve para calificar, solamente que el lender lo va a prorratear. Y como trabaja 30 horas a la semana, aunque gane a 25 la hora, su salario ya no es de 4.333, su salario es de 3.250. Fíjense qué facilito es usar la herramienta del W2 y asimismo pueden descargar los resultados en un documento de Excel. Pueden ver para cada una de las calculadoras preguntas frecuentes relacionadas con ese tipo de ingreso y banderas rojas que ustedes deben tener en cuenta al momento en que estén calificando. Estas son herramientas que hemos hecho para ustedes, que yo sé que todavía no se conocen mucho porque estamos empezando a lanzarlas. Si tienen un salario, por ejemplo, de $90,000, un cliente ya automáticamente se calcula el salario. Si tiene un historial de overtime y tiene un historial de overtime que gana $10,000 de horas extra de overtime al año y tiene solamente un año, miren cómo les avisa de que se necesitan 2 años para poder considerarlo, si no, no se pueden usar en la calificación. De la misma manera que está, como les mencioné, esa del W2, está la del Schedule C, que es muy, pero muy común ahora para los que están ayudando a clientes con taxes. Pueden llenar estas líneas del Schedule C para cada uno de sus clientes y poder calcular de manera bien rápida cuál es el ingreso de su cliente basado en sus taxes. Y hay una página, como les decía, especializada para ustedes dentro del sitio web, enfocada a ustedes como Realtor, donde algunos de ustedes, de los que están aquí en este entrenamiento, se van a poder ver identificados en las fotos que aparecen. Estamos hablando un poquito sobre Lead State, hablamos sobre enlaces para los eventos. Esto lo voy a dejar para el final porque es una novedad que tampoco estuvo en la clase anterior que estuvimos. Aquí tienen acceso a la biblioteca de Lead State, donde los va a llevar
a una carpeta de Google Drive donde están los materiales que estuvimos compartiendo con ustedes, o sea, los materiales de las sesiones anteriores a Elite State que estuvimos trabajando, una guía con los préstamos, una guía que nosotros hemos preparado para ustedes y que la hemos compartido en varios de los eventos, una guía con todos los préstamos y cuál préstamo se ajusta mejor a según qué tipo de clientes, pues esa guía la pueden descargar aquí. Y finalmente dejo para este momento mencionarles dentro de mi espacio largo de publicidad, este juego que he creado para ustedes, que hemos creado para ustedes, es ¿Cuánto sabes de hipotecas? Es una especie de trivia para Realtor donde van a poder jugar en un modo básico, modo intermedio o modo avanzado, preguntas relacionadas con el tema de préstamos. Preguntas relacionadas con el tema de préstamos es básicamente un juego que van a poder jugar y al final simplemente obtener una evaluación, ustedes continuamente poder evaluarse. Lo puse en el modo más fácil, que significa el término preaprobación en el proceso hipotecario. Voy a rápido responder algunas de esas preguntas, ¿no? Es una evaluación preliminar de cuánto puede prestar el banco al comprador. ¿Qué significa el PITI? Principal interés, impuesto seguro. Bueno, algunos de ustedes ya seguramente saben la respuesta, voy poniéndolas aquí. Bueno, básicamente voy a poner respuestas aleatorias. Voy a poner, y bueno, con respuestas aleatorias acerté 5 de 5 sin querer. Este quiz nos dice en qué nos equivocamos, o sea, qué estuvo bien, qué estuvo mal, y finalmente el cliente o la persona puede descargarse un certificado y enviárselo a su correo. Pueden volver a reiniciar el quiz y probar en el modo difícil, en el modo intermedio, en el modo difícil. La verdad es que el modo difícil tiene preguntas que ni siquiera hemos hablado en los entrenamientos, así que es una oportunidad de ustedes para poder estudiar un poco más sobre préstamos. Y bueno, una vez que ya vieron el cálculo del ingreso, regreso hacia la aplicación. Vamos a suponer que este cliente ya fue allá a la calculadora o el realtor fue a la calculadora y determinó que el cliente le dijo que gana $25 la hora y su ingreso es 4,333. Vamos a continuar hacia la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla nos preguntan por otro tipo de ingresos que pueden ser renta, pensión, manutención, etcétera. Bueno, no voy a abundar mucho en este tipo de ingresos. Voy a continuar. Y en la siguiente pantalla tenemos las deudas. Aquí básicamente nos están preguntando por las deudas en los pagos mínimos mensuales. Estos pagos mínimos mensuales se pueden poner todos agrupados en un único valor. Digamos que el cliente les dice, no, yo pago $300 en un carro y mi pago mínimo en la única tarjeta que tengo son 100. Bueno, ustedes perfectamente pueden venir y decir $400. O pueden venir al modo desglosado y en el modo desglosado decir, bien, la tarjeta me dijo que en la tarjeta de Capital One tiene una deuda de X y su pago mensual es de $100. Y además me mencionó que tiene un child support, un préstamo, vamos a decir un préstamo en Oportun, un préstamo de Oportun, donde paga $80 mensuales. Y en la tarjeta no voy a poner unos gastos muy altos porque la verdad que puso un ingreso bien bajito. Voy a poner que paga $50 en tarjetas de crédito y $50 perdón, 25 en las tarjetas de crédito y 50 en un préstamo personal. Esa persona, aquí abajo aparece, tiene $75 de deudas mensuales en su conjunto. De la misma manera pueden hacer para los activos o el dinero que tienen los ahorros. Lo pueden entrar de manera desglosada por cuentas de banco o pueden sencillamente decir yo tengo 20,000, un ejemplo, $20,000 ahorrados para la compra de mi casa. Esta persona que entró aquí, en este caso el realtor, entró, pero no se ha registrado como realtor, simplemente está llenando una aplicación para su cliente y ese cliente ya recibió una invitación. Vamos a ver si ese cliente recibió realmente la invitación. Voy a entrar a mi correo Gmail y pueden ver que aquí me llegó un correo hace un ratico a la dirección de correo que yo les había mencionado. Liuber más cliente10@gmail.com. Este es el cliente de ustedes, les dice. Liuber Realtor te ha invitado a su aplicación. Ha sido invitado a la herramienta de precalificador como cliente. Si das clic aquí, podrás crear tu cuenta en la herramienta de precalificación. Y si el cliente da clic aquí, voy a copiar esto porque no quiero irme a la sesión que tengo abierta ya. Bueno, eso lo podemos ver después. No quiero probarlo aquí porque tendría que abrir otra ventana. Bueno, si el cliente da clic aquí, los va a llevar a usted a crearse una cuenta y cuando entre una cuenta, ellos van a poder ver toda la aplicación que ustedes crearon para ellos. Eso lo podemos ver después. Bueno, vamos a decir que ganó $20,000 y cuando doy
o mejor dicho, que tiene ahorrado $20,000, cuando doy clic para ver el resumen, miren lo que nos aparece. Está guardando y la página nos está mostrando, él escogió que en la ciudad que él quería comprar en Texas, y la página les está mostrando un listado de propiedades que están dentro del rango que él puede comprar. Estos son propiedades reales de Zillow. Ahora, estamos incorporando bien pronto, probablemente hoy, mañana, estamos incorporando unos filtros aquí para que el cliente pueda escoger tanto el código postal como filtros parecidos a los de Harris, y Zillow pueda filtrar un poco más qué propiedades dentro de las que están de las propiedades que están en el área que él quiere comprar se acercan a el pago que él puede realizar. Estas son propiedades que él podría comprar con la precalificación que ya el sistema le está calculando. Todavía él no sabe cuánto va a poder comprar, pero podemos entrar aquí. Esta casa, por ejemplo, que está aquí en Huntsville, sale como 3 cuartos, 2 baños y tiene 13 fotos. Si damos clic sobre la foto, vamos a poder ver un poco más de detalles. Tiene 1,296 pies cuadrados. Este es el zip code. Fue construida en este año y tiene este lote. Y además vamos a poder ver fotos. Esto lo puede ver el cliente, tanto el cliente como ustedes, una vez que han llenado los números. Esta es una propiedad que él perfectamente podría comprar. Él le puede dar like o guardar esta dentro de sus preferidos, dentro de sus favoritos, para más adelante el realtor poder saber cuáles son las propiedades favoritas del cliente. Pues bien, una vez que ya vemos el listado de propiedades, él puede escoger que quiere comprar esta, o simplemente puede dar clic al botón que había abajo para seguir adelante sin escoger ninguna de las propiedades. Y sí hay que terminar de registrarse para ver el resultado final cuando no tienes una sesión, porque esta información, esta aplicación se va a guardar contra el realtor, contra la cuenta del realtor que la está creando. Voy a crearme una cuenta como realtor. Yo soy Liuber Realtor, mi correo es liuber, vamos a decir liuberrealtor10@gmail.com, y mi teléfono, que ahora mismo no lo estamos usando, no estamos validando el teléfono porque solamente estamos usando el email para cuestiones de validación. Bueno, yo trabajo con State, Sociable State, y mi licencia es esta. ¿Ok? Voy a registrarme como Realtor. Y como Realtor, me va a llegar un código a mi correo. Me debe llegar un código a mi correo. Segundito. Ahí ven, me llegó un código a mi correo. Y este código de verificación, el último que me llegó, que fue este, ustedes van a tomarlo y lo van a copiar aquí. Simple como eso, como cualquier código de verificación de los que usan en sus aplicaciones. Importantísimo. Uno de los valores de esta aplicación: no se necesita un password. No estamos usando password, no estamos almacenando password. El cliente, ni ustedes tienen que recordar un password. Simplemente cada vez que vayan a autenticarse en el sistema, ponen su email y se les va a mandar un código para que puedan entrar. Más nada. Vamos a verificar mi cuenta, o sea, estamos verificando el correo, y una vez que verificamos el correo, ya pudieron entrar a ver los resultados finales de la aplicación. ¿Qué estamos viendo en esta pantalla final? Bueno, lo primero, ya están viendo que esta aplicación, el cliente es Liuber Cliente y el Realtor es Liuber Realtor, con sus datos de cada uno. Vemos un resumen de la información que el cliente puso al momento en que estaba entrando a su calificación. Vemos que es ciudadano, está tratando de comprar en el estado de Texas. Sus ahorros son 20,000 y su puntaje de crédito está a partir de 680, en el rango de a partir de 680. La propiedad que él había elegido era esta. Ya podemos ver que el precio de esta propiedad es 185, que está por debajo de su capacidad de compra. Su capacidad de compra, con los números que puso, es 221. Estos $221,000 es el resultado de calcular con un salario de 4,333, unas deudas mensuales de 75, dando un down payment de 3.5. ¿Por qué 3.5? Bueno, porque el sistema identificó que a partir de el puntaje de crédito que tenía, que es 660, 680, esta persona califica más probablemente para un préstamo FHA, y por tanto el down payment que está asumiendo es de 3.5. A su vez, la tasa que está calculando está basada en una tasa promedio basada en el score que puso.
si la tasa, si el score que puso el usuario es más alto, esta tasa que estamos usando como referencia bajaría y si fuera al revés, la tasa subiría. Y estamos usando un plazo de 30 años. Para una persona que está comprando una casa, esta persona que está aplicando con nosotros, que está precalificando con nosotros, si va a comprar $221,000, bueno, esta persona va a tener un pago aproximado o sea, un pago máximo de $2,016 para una compra de $221,000. Sin embargo, para la casa que seleccionó, que es una casa de 185, el pago mensual que se le está mostrando es de 1,596. Este pago de 1,596 está relacionado con la propiedad que escogieron y podemos ver que ese pago mensual, que es aproximado, les recuerdo, esto es un cálculo de precalificación, tiene un principal más interés de $1,070, unos impuestos asumidos de 176, 168 de seguro de propiedad, 157 de mortgage insurance basado en el score y un HOA usamos de referencia de $25 que pudiera estar o no, o pudiera ser incluso alto. Esto realmente todavía estamos enlazando la información de la propiedad, es algo que está pendiente, que estamos todavía haciendo en la programación de la aplicación, es que usemos exactamente los valores que aparecen en Zillow o en HAR del HOA, del seguro, los vamos a enlazar exactamente los valores de la propiedad para calcular este pago mensual lo más exacto posible. Ahora, esto que estamos viendo una vez más, se lo repito, esta propiedad que selecciona el usuario tiene un valor que está siempre en su capacidad de compra. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos viendo un pago mensual que es el pago mensual para esa propiedad. Por tanto, cuando el cliente llega a nosotros, llenamos los datos incluso con él delante, rápido. ¿Cuál es tu ingreso mensual? ¿Cuáles son tus deudas? ¿Cuál es tu score? Ya ahí mismo le podemos decir al cliente, mira, tu capacidad de compra va a estar en este rango de alrededor de $220,000. Tu pago mensual va a ser de alrededor de $2,000 aquí, el pago máximo, $2,000. Pero si a ti te interesa una casa como esta que estamos viendo aquí, o empiezan a filtrar casas y escogen una casa que le gusta al cliente, el cliente ni siquiera tiene que decirle, mandarle a ustedes, oye, ¿esta casa en cuánto me queda el pago mensual? No. Vamos a poder darle la oportunidad al cliente de que ponga incluso la dirección de una casa que esté dentro de su capacidad de compra, él ponga una dirección y el sistema va a buscar esa casa y les va a decir cuánto es tu pago mensual para esta casa y cómo son aproximadamente los números, cómo te quedarían aproximadamente los números en esa propiedad. Ni siquiera tienen que preguntarle a ustedes al lender, oye, ¿cómo le queda el pago mensual para mi cliente en esta propiedad? Ustedes van a poder hacer eso ustedes mismos. Y el mismo cliente también, si aprende a usar la aplicación, una vez que aprende a usar la aplicación, va a poder el mismo también ver cómo le queda el pago mensual. Ahora, vamos a suponer que este cliente quiera calificar para un poco más. ¿Qué tendría que hacer este cliente para calificar para un poco más? Miren, cada uno de estos botones azules es cliqueable. O sea, yo puedo decir ahora mismo que, por ejemplo, si mis deudas no fueran de $75, si mis deudas fueran de cero, vamos a decir que yo pagué mi préstamo y si pagué mi préstamo y pagué mi tarjeta de crédito, yo puedo, miren, deslizar esto. Si yo bajo mis deudas a cero, ¿a cuánto subió la capacidad de compra? A 238,000. Miren qué fácil es, tanto para ustedes como para un cliente, simular escenarios donde qué tiene que hacer mi cliente para poder mejorar su calificación. Si el down payment que doy es más alto, ¿en cuánto me baja la letra? Es una pregunta muy común de los clientes, ¿no? Si el down payment que doy si doy, no sé, el 5% de down payment, ¿qué pasaría? Bueno, si doy el 5% de down payment, si doy el 5% de down payment, así es como se modifica el pago mensual y bajaría en función de ese número que cambió. Si mis deudas mensuales no fueran los 75 que yo dije, si mis deudas, voy a resetear aquí, este botón es para resetear los números, si mis deudas mensuales son en realidad de $150 y no 75, ¿qué pasa con mi calificación? $150 mensuales. Bueno, aquí hubo algún numerito que moví que no me di cuenta que fue. Pero, ¿qué pasa cuando las deudas suben? Ahí se ve cómo baja la calificación del cliente. Si la tasa que me están dando es más alta, ¿cómo se modifica? O sea, si esa tasa es más alta, ¿cómo baja mi capacidad de compra? ¿Cómo aumenta mi pago mensual? Son simulaciones que van a poder hacer. Ahora, si yo quiero ya tener ese resultado y descargármelo, puedo dar clic
en descargar, puedo dar clic en descargar y eso me va a permitir descargarme un PDF con la información de la precalificación que estuve llenando y un disclaimer donde se le explica al cliente que esto no es un compromiso de preaprobación, que esto no sirve no sirve para ir a poner una oferta en una propiedad, pero que sí nos da una idea de en qué situación nos encontramos para poder comprar y en qué rango va a quedar nuestro pago mensual, nuestro down payment aproximado, en qué rango va a quedar. Bueno, es información puramente para conocimiento. También podemos enviar esa carta al correo, a nuestro correo, o sea, perdón, al correo del cliente. Ahí se envió una carta con la precalificación. Ahí la pueden ver. Bueno, mejor dicho, esta carta se mandó a mí como usuario, que soy Realtor, ¿no? Yo fui el que di clic. Esta carta se me envió aquí, la carta de precalificación, y si se da clic aquí, la intención que tenemos es que cuando den clic en completar la aplicación, si están interesados en preaprobar, en el caso de nosotros con The Trusty Lender, cuando den clic en el completar aplicación, eso los llevaría al sistema de nosotros de preaprobar y lo más importante, la mayoría de la información que pusieron en la precalificación ya se va a exportar, ya va a venir hacia la aplicación de preaprobación con la que trabajamos, que aunque son sistemas diferentes, nosotros los estamos conectando uno al otro para que el usuario no tenga que poner la información duplicada. O sea, cuando ustedes trabajen una precalificación, ya está avanzada un buen por ciento de la preaprobación porque una buena parte de esa información que pusieron en la precalificación nosotros la vamos a poder reusar en el caso de que estén preaprobando con The Trusty Lender. Y bueno, finalmente, yo soy un Realtor, ¿no? Entré como Realtor. Ya yo terminé esta precalificación. Antes de hacer lo que iba a decir, si dan clic en el botón editar datos, pueden ir a editar toda la información que han puesto. Quizás se equivocó en el camino y el salario de él era más, o quizás quiere agregar a su esposo o a su esposa, dependiendo de la persona que entró. Bueno, en este caso sería esposa, porque es libre cliente. En este caso, digamos que quieren agregar a la esposa, a Liuber esposa, por ejemplo, yo doy clic aquí en este botón agregar copropietario y puedo comenzar entonces a entrar los datos de un copropietario y agregar una persona a esa aplicación. Bueno, yo voy a salirme de aquí, voy a irme a iQualify, doy clic en el botón de aquí arriba. ¿Y qué estamos viendo aquí? Miren, lo que estamos viendo es que como Realtor puedo ver todas las precalificaciones que tengan mis clientes. Ahora mismo yo estoy viendo la única precalificación porque me acabo de registrar. Pero una vez que ustedes le compartan su enlace a sus clientes, todos los clientes que creen aplicaciones con ustedes, todos los clientes que creen aplicaciones con ustedes, van a aparecer esas precalificaciones aquí. Y ustedes para cada precalificación de sus clientes van a poder dar clic en el botón editar y entrar a ver lo que hicieron. O van a poder dar clic literalmente. Ahora mismo ya yo estoy entrando a la aplicación del Liuber cliente, la que yo acabo de crear, pero Liuber también va a poder acceder, el Liuber cliente va a poder acceder a esa aplicación. Y cuando doy clic aquí, abrir en el wizard, se va a abrir la aplicación que hace un rato estábamos trabajando. Hace un momento terminamos de trabajar. Yo puedo salirme nuevamente de la calificación y también puedo ir directamente hacia la ventana de los resultados finales. Esta es la ventana que habíamos visto hace un rato con los resultados finales del cliente para ir a ver en qué quedó ese escenario que estaba trabajando con él. Cada uno de mis clientes cada una de las aplicaciones de mis clientes van a aparecer en este listado y las que yo haya creado como Realtor, las voy a poder eliminar. Si un cliente me pone a mí como Realtor en su aplicación, yo voy a poder ver los resultados de la aplicación, voy a poder editar a la aplicación, pero no voy a poder eliminarla. Yo no voy a poder eliminar aplicaciones que yo no haya creado. Ahora, ¿cómo yo le comparto esta aplicación a mis clientes? Doy clic aquí y ya está copiado en el portapapeles, ¿no? Entonces, simplemente voy a ir a mi WhatsApp y le voy a decir, hola, te invito, un ejemplo, te invito a mi aplicación te invito a que precalifiques aquí. Y ahora se me acaba de ocurrir un feature que le vamos a agregar. Te invito a que precalifiques,
precalifiques. Bueno, este enlace es el que van a compartir. Este enlace, cuando un cliente entre a la aplicación, voy a actuar como Realtor ahora. Voy a salirme de la sesión y esto es lo que le va a llegar a sus clientes. ¿Qué les decía que se me acaba de ocurrir? Que ese botón lo voy a incorporar también para que se lo comparten directamente por email o por número de teléfono y les llegue un mensaje que ustedes no tengan que escribir nada. Simplemente ustedes le van a dar clic a ese botón, van a poner el número de teléfono o el email y les va a llegar directo el mensaje a sus clientes sin que tengan que ustedes copiar y pegar cada vez que. Bueno, yo me llegó mi enlace, el enlace me mandó Liuber Realtor, yo soy Liuber cliente y me mandó este enlace. Cuando yo entre aquí, lo que me va a decir es que tengo que iniciar sesión o sencillamente, si no tengo cuenta, registrarme. Y yo soy Liuber cliente. Creo que el correo que puse hace un rato era Liuber más cliente 10, si mal no recuerdo. ¿Era ese? Más cliente10.com y voy a completar el correo, el, el número de teléfono. Voy a registrarme. Me enviaron un código. Voy a entrar a mi email. Ahí me llegó, yo soy ahora el cliente, ¿no? Como cliente me llegó un código. Voy a entrar a mi cuenta como cliente. Ya yo no soy Liuber Realtor, soy Liuber cliente. Y me va a empezar a hacer las preguntas de una aplicación. Voy a regresar acá y fíjense, ¿qué sucedió? Ahora yo tengo acceso a la precalificación que el Liuber Realtor creó para mí hace un rato. Y además comencé a crear una nueva aplicación. Si alguien me comparte un enlace, me va a llevar directamente a crear una nueva aplicación. Esa aplicación la acabo de crear yo, la puedo eliminar. No llegué a completar nada, simplemente comenzó, por eso aparece como draft. O sencillamente puedo entrar a ver qué datos entró Liuber Realtor de mí en la aplicación que llenó para mí. Y miren cómo todos los datos que el Uber, vamos a suponer que el Uber Realtor entró a la aplicación, como lo habíamos mencionado hace un rato, miren aquí, aparece seleccionado, ya tengo mi Realtor asignado, y yo básicamente lo que estoy recorriendo es el mismo camino que recorrió el Uber hace un rato cuando llenó la aplicación para mí. Aquí faltó el número de teléfono, que hay que confirmarlo. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que vimos hace un rato. El Realtor llenó la información para mí. Miren el salario de 4333. Yo simplemente estoy entrando ahora como cliente y veo lo que ella llenó por mí o lo que él llenó por mí. Yo acabo de darme cuenta que, no sé, se me olvidó mencionar que tenía una deuda. Se me olvidó mencionar que tenía una deuda con la tarjeta de Discover. Y yo puedo como cliente entrar aquí y decir, hey, mira, a Uber se me olvidó decirle que tiene una deuda de $20 mensuales con la tarjeta de Discover. Esa deuda ahora se incorporó como mis deudas mensuales y ya mis deudas mensuales ahora son de $95 y no 75. ¿Cuál es la información de coprestatario? Mira, aquí la verdad es que se nos olvidó agregar el botón para borrar el coprestatario que lo dejé abierto, pero bueno, voy a aprovechar y escribir rápido otro. Vamos a decir que, no sé, list cliente, list list cliente, vamos a ir aquí, listcruz.realtor@gmail.com y un número de teléfono. Vamos a decir, voy a llenar los datos de la pareja, en este caso un coprestatario, tiene historial de crédito, vamos a poner aquí cualquier valor, vamos a poner cualquier valor, voy a decir que no, continuar. Aquí voy a poner un salario cualquiera de $4,000. Continuar. El empleo. Continúo. No voy a poner que tenga deuda, no tiene deuda ninguna. Y vamos a ver el resumen. El ingreso de los activos es la suma de ambos. No es por persona. Por eso están los mismos $20,000. Miren ahora cuando yo agregué a un nuevo coprestatario, a un coborrower, yo agregué su ingreso, agregué sus deudas, que no puse ninguna. Miren cómo la capacidad de compra se está mostrando ahora para el comprador porque ya él está registrado.
Antes, cuando no estaba registrado, no se mostraban estos números. Ahora que está registrado, ya se hizo el cálculo y ahora sí sale que su valor de compra subió a 307 porque agregó a alguien que tiene un salario de $4,000, a alguien que no tiene deudas. ¿Cómo impactaron esos números en la nueva precalificación? Y ahora vemos que su precio estimado de compra subió a 307. Y miren qué bonito, qué casas en ese rango de precio aparecen. Y además puedo entrar a filtrar y decir, no, yo solamente quiero que me muestres casas en Cypress. Y miren cómo casas en Cypress, 77433, 77433, yo pudiera decir quizás en el 77429, que también es Cypress, puedo buscar, perdón, ahí escogí ciudad, tengo que escoger, bueno, ahí como puse el número, 77429. Fíjense en estas propiedades como salen, 77429. Puedo filtrar. Estos son casas reales, son casas que se están vendiendo ahora mismo en Zillow y, o sea, en el MLS. Son básicamente del MLS. Y yo digo, ok, yo quiero ver si puedo calificar para esta casa. Voy a seleccionar esa casa y ya nos lleva entonces a la pantalla final. Una vez más, esta es la misma aplicación que yo llené como Lure Realtor hace un rato, solo que se modificó. ¿Por qué? Bueno, porque agregué a el Cobarrover y modificó la capacidad de compra. Ahora, el salario de ambos, ¿cuánto es? El salario de ambos, ¿cuánto es? Es 4,333 más $4,000. Por tanto, el salario mensual subió a 8,333. Las deudas mensuales son de 95 porque no puse deudas mensuales al otro cliente, al segundo prestatario. Y el pago mensual máximo que esa pareja podría comprar es 3,976, pero su pago mensual es de 2,728 basado en la propiedad que escogieron aquí de $308,000. Bueno, finalmente, aquí les menciono, que no lo había mencionado hace un rato cuando se lo mostré, si yo veo que la propiedad, voy y verifico que, o me está mencionando en la cotización, que el seguro de la propiedad es de menos valor, en vez de 327, el seguro de esa propiedad es $200, yo puedo entrar aquí a cualquiera de estos valores y modificarlos manualmente y ver cómo eso impacta el pago mensual. O sea, es algo también que podemos permitirle a los clientes modificar. Y una vez más, como cliente, ya yo estoy aquí autenticado como cliente, ya yo no soy Libre Realtor y puedo una vez más crear, no solamente trabajar con mi precalificación, sino además puedo trabajar con otras precalificaciones, crearme otros escenarios donde, ok, yo quiero probar cuánto califico yo y qué pasa si agrego a mi pareja o qué pasa si agrego o si quito a mi pareja y agrego a mi hermano. O sea, son escenarios que el mismo cliente va a poder también simular o ustedes simular para sus clientes y poder ver cómo impactan esos escenarios en su capacidad de compra. Eso sería todo. Yo sé que es muchísima información, pero no es algo que pudiéramos cortar por parte. Me gustaría entonces intercambiar con ustedes en el poco tiempo. Sé que hoy me he extendido más de lo que me gustaría, pero evidentemente era difícil hacer esto en corto tiempo. Me gustaría recibir el feedback de ustedes, que me hagan todas las preguntas que tengan, por favor. Mientras más preguntas, mucho mejor para nosotros, porque es el feedback con el que vamos a poder estar puliendo un poco esta herramienta. Está en una fase bastante cercana de implementación, pero sí sentimos que ya está en un estado en el que puede empezar a ser usada y empezar a generar valor para ustedes. Voy a comenzar por las preguntas que nos habían puesto acá. Primero, veo que Carolina preguntaba. Buenas tardes, Carolina. Nos preguntaba si el cliente no se ha registrado, no estaría ahí. Bueno, yo creo que la respuesta o sea, ya la pregunta la respondí. Si el cliente no está registrado durante el momento en que ustedes estén creándole la precalificación, los pueden invitar. Si no han creado ninguna precalificación para ellos, pero usted quiere invitarlo, es simplemente como Realtor. Voy a entrar de nuevo acá como Realtor porque ya voy a salirme de la sesión de cliente. Voy a entrar como Realtor Liuber más Realtor 10 era, @gmail.com. No recuerdo si era el correo ese. Ok, por acá debe estar. Liuber cliente. Acá llegó. Perfecto. Ok, entonces tenemos el código. Regreso acá.
Muy bien, yo estoy como Realtor. Si yo quiero compartirle, un cliente no está registrado en el sistema y yo quiero que sea él quien tiene que empezar a compartir perdón, a crear la precalificación, solamente dan clic en compartir el link y donde quiera que se comuniquen con ellos, le comparten esa dirección, esa URL que copié aquí, esto. ¿Ok? Eso es copiar y pegar, simplemente copiar y pegar. La siguiente pregunta, ¿eso responde a tu pregunta, Carolina? Pueden abrir los Hola, micrófonos. hola, hola, Hola. ¿me escucha? Sí. Ok. Sí, sí, ya sí, lo fuiste respondiendo a medida que fuiste explicando en mi pregunta. Yo sí tengo una última pregunta, aprovechando que estoy con el micrófono abierto, y va a ser, yo necesito autorización de mi cliente cuando yo le hago el invite. ¿Cuál es el propósito de hacerle el invite si yo al momento también voy a hacer la aplicación? O sea, quiero como entender, ¿es porque para que a él le quede registro de lo que estoy haciendo por él o porque me tiene que dar autorización? O sea, ¿cómo sería la dinámica? Mira, la verdad es que tú puedes empezar a crear la aplicación sin ninguna autorización del cliente. ¿Por qué? Lo primero es cómo vas a saber información del cliente, cómo vas a saber información del cliente si no te has entrevistado con él. Lo segundo, la información que estás poniendo en el sistema es la misma información que habrías puesto en una hoja o en un formulario si tú hubieras tenido la entrevista con tu cliente y hubieras llenado esa información. O sea, no hay que pedirle una autorización al cliente para almacenar información que tú capturaste en la entrevista con él. El objetivo de invitarlo es para que él pueda entrar por sus propios medios, usando su email, a la aplicación y ver que la información que pusiste se corresponde con su escenario, pero además que también pueda ver los resultados de esa precalificación y jugar a entender cuando él empieza a mover las variables que tiene esa precalificación, como el down payment, el interés, el salario, las deudas. Él mismo también tenga la experiencia de, valga la redundancia, experimentar con esos números, experimentar con esa precalificación en la que tú lo ayudaste, pero realmente es una responsabilidad del cliente, digamos, por decirlo así, es una responsabilidad del cliente llenar su precalificación. O sea, no existe un mecanismo de autorización, es básicamente de colaboración, te diría yo. Pero Ok, además yo creo perfecto. que no es que nosotros tenemos que llenar la aplicación. Pueden existir varios escenarios. Tú le puedes enviar la invitación para que él la llene solo, o la puedes llenar con este conjunto, o la puedes llenar tú y luego que revise. Claro, pero él no lo va a revisar con tu email. Para eso es que se le manda una invitación, para que él pueda entrar al sistema, autenticarse con su usuario y él poder ver la aplicación que tú llenaste para él o que llenaron entre ambos. Y muchas gracias, Lee, por la aclaración. Yo hace un momento creo que mencionaba una palabra que es clave. Es un tema de colaboración. O sea, hay clientes en los que probablemente usted diga, a este cliente yo le voy a llenar la precalificación porque sé que quizás no es muy ducho con la tecnología y va a ser más fácil que yo le ayude a llenársela. Puede ser que haya un cliente que ustedes sepan que se maneja bien con la tecnología y le diga, mira, ¿sabes qué? A tu tiempo, en el momento en que tú puedas, toma este enlace y llena una precalificación y así yo puedo entender mucho más rápido tu escenario que en una entrevista en la que nos demoremos mucho más tiempo. O sencillamente están en una conversación, en una llamada por teléfono, y ustedes pueden agarrar la laptop mientras están en esa llamada y le dicen, ¿sabes qué? Dame un segundito, vamos a llenar una precalificación entre ambos. Y ustedes le empiezan a preguntar al cliente en esa misma llamada y empiezan a llenar los datos de la precalificación. Cuando terminan esa llamada, miren, no necesitan un papel con toda esa información a mano que luego se perdió. Eso es lo primero. Lo segundo, no necesitan recordar información más adelante de que este cliente me dijo cuánto ganaba o cuánto tiene de deuda. Lo tercero, van a poder simular los escenarios, porque cuando el cliente le dice, yo gano tanto, tengo tanto de deudas, yo gano tanto, tengo tanto de deudas, y este es mi score, ustedes basan el escenario de calificación de su cliente en esa información. Sin embargo, aquí en este sistema en esta aplicación van a poder mover esas variables y decir, pero ¿qué pasaría si? Pero ¿qué pasaría si se mueve este otro? ¿Qué tiene que hacer mi cliente para que pueda calificar para $10,000 más? Mira qué pasó. Yo le bajé las deudas y subió su calificación en $10,000 más. Eso nos da la oportunidad a nosotros de, incluso aunque el cliente tiene la aplicación por su lado, desde su computadora,
Ustedes en cualquier momento posterior a eso pueden entrar a su precalificación y mover esas variables por su cuenta. No le van a no, ustedes cuando entran a la precalificación, yo me refiero a que van a entrar directo a la ventana de los resultados. No tienen que modificar ni siquiera los datos que puso el cliente. Ustedes vienen a esta ventana final y dicen, ¿qué pasa si su salario aumentara en tanto? ¿Qué pasa si agregamos a alguien que gana $3,000 más de salario? ¿Cómo se modifica su precalificación? ¿Qué pasa si sus deudas bajan o sus deudas suben? Esa simulación la vamos a poder hacer sin modificar la aplicación de ellos. ¿Sí responde a la pregunta? Ajá. Carla, Quedó clarísimo. todo el feedback que venga de ustedes va a ser más que agradecido, porque no es lo mismo cuando yo como desarrollador empiezo a probar la herramienta y sé las cosas que funcionan y las que no, a que cuando alguien empieza, como decimos, ¿no? Empieza a meter los dedos donde quizás nosotros no los hemos metido y descubre que hay errores que hay que ir limando. No es una herramienta perfecta, no es infalible, siempre va a necesitar que se validen con nosotros, que validen con nosotros el resultado que les da la herramienta, pero todo el feedback que venga de ustedes va a ser maravilloso porque es la manera en la que vamos a poder ir mejorando.